Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo al invitado de esta semana, Luis Fernando Villegas Vallas, profesor de filosofía en la Universidad Central del Ecuador desde el 2015 hasta la actualidad. Docente de epistemología, filosofía intercultural y derechos humanos en la Universidad Andina Simón Bolívar 2011-2022, en Flaxo 2013-2018 y en la Universidad Politécnica Salesiana de 1992 a 2018. Doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Doctorado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y varios diplomados en Filosofía de la Ciencia, Epistemología y Pensamiento Político Latinoamericano en instituciones de Ecuador, Bolivia y México. Su trabajo se centra en la filosofía intercultural, la epistemología crítica y las tensiones entre pluralismo, interculturalidad y construcción del Estado plurinacional en América Latina. Combina la docencia con el compromiso en espacios ciudadanos, facilita procesos de formación política. Fue presidente del sistema de riego Ambato Huachipirileo, así como vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Juntas de Regantes. Sus áreas de investigación: filosofía intercultural, epistemología latinoamericana, filosofía de la economía, interculturalidad y decolonialidad, filosofía de los derechos humanos, movimientos sociales y gestión del agua. Bienvenido, Luis Fernando. Muchas gracias, estimado Edison, por la invitación nuevamente a continuar conversando sobre este tema tan apasionante y a la vez tan controversial, ¿no? El tema de la ciencia. Muchas gracias y empecemos. Sí, esta semana Luis Fernando Villegas continúa con esta serie temática epistemología. En los encuentros anteriores habíamos intentado responder a la pregunta: ¿una sola ciencia o diversidad o multiplicidad de ciencias? En esta semana empezamos la presentación, el intento de responder a otra pregunta: ¿un solo método científico o distintos métodos científicos? Adelante, Luis Fernando. Bien, creo que las dos preguntas son muy provocativas y a la vez dejan espacio para muchas reflexiones, y obviamente depende desde dónde nosotros hagamos la entrada en la reflexión epistémica para poder responder a aquello. En las reuniones anteriores justamente habíamos dicho que había una corriente epistemológica y a la vez filosófica que planteaba, ¿no es cierto?, la posibilidad de una sola ciencia y por lo tanto también de un solo método científico. Esto estaba fuertemente anclado al positivismo o al neopositivismo, al Círculo de Viena que habíamos preguntado. Pero ahora la gran pregunta de si es que existe o no
un método científico o varios, porque la primera pregunta es, ¿hay método? Esa es la pregunta, ¿no? Y luego si es que hay uno o hay varios, por ahí va el asunto, ¿no? Entonces, bueno, algo ya habíamos reflexionado sobre este campo temático. Yo me voy a permitir ahora en esta intervención leer incluso algunas citas que he tratado de sacar de algunos autores, a pesar de que no he querido traer los textos, sino más bien estaba revisando un texto donde están como recogidos los puntitos que me interesan solamente evidenciar. Entonces, al primer, digamos, autor que siempre se le propone en este debate, obviamente es Feyerabend, con su famoso libro Contra el método, ¿no? Y si uno lee el texto, si no lee con atención, podría uno pensar, o leyendo el título del texto, uno podría pensar que la tesis de Feyerabend es no existe método. Esa sería, porque está contra el método, y entonces la respuesta aparentemente, y eso vamos a leer el fragmento justamente donde él pone su afirmación respecto a eso. Me voy a permitir partir de ahí, ¿no? Justamente en lo que dice, ¿no? Entonces aquí justamente Feyerabend en su libro, específicamente voy a la edición de 1974 en la página 23 del Contra el método, ¿no? Editorial Tecnos. Dice, queda claro entonces que la idea de un método fijo o de una teoría fija de la racionalidad descansa en una imagen demasiado simple del hombre y de sus circunstancias sociales. Está claro que solo hay un principio que puede defenderse en todas estas circunstancias y en todas las etapas del desarrollo humano. Este principio es el todo vale. Y agrego en la página 45 la siguiente afirmación. La regla general empieza, por regla general, ¿no es cierto?, se plantea ahí, dice, entonces mi intención no es reemplazar un juego de reglas generales por otro, más bien mi intención es convencer al lector de que todas las metodologías, incluyendo las más obvias, tienen límites. Eso está en la página 245. Entonces, junto los dos, ¿no? Porque en la primera parecería ser que Feyerabend afirma que no existe el método, porque obviamente dice la pretensión de tener un conjunto de reglas preestablecidas, un conjunto de normativas a través de las cuales se regularía el conocimiento y la investigación científica, más bien parecería ser una camisa de fuerza que imposibilitaría la investigación y que por lo tanto pondría, ¿no es cierto?, una serie de sujeciones que al investigador, en este caso al científico específicamente, no le posibilitaría y no le permitiría avanzar en el campo de la ciencia. Esta parecería ser, y de ahí se deduce la famosa afirmación del todo vale, ¿no? Pero, digamos, en el texto, si nosotros cogemos más adelante, como justamente dice, mi intención no es reemplazar un juego de reglas generales por otro, más bien mi intención es convencer al lector de que todas las metodologías, incluyendo las más obvias, tienen límites. Entonces creo que eso aclara con mucha más precisión el asunto. La primera cosa, lo que Feyerabend pone en evidencia es, bueno, no hay la ciencia, ¿no es cierto? Hay ciencias, esto ya hemos dicho, pero al mismo tiempo está planteando, no hay el método, hay métodos, porque cada campo de reflexión desarrolla sus propias propuestas y sus propias, digamos, metodologías. No es que Feyerabend esté, digamos, propiciando o afirmando la negación del método como tal. Lo que está diciendo no hay es un método, como se había planteado y como se había propuesto en este caso, desde la tesis del positivismo. Y cuando justamente más adelante afirma, dice, no estoy proponiendo, ¿no es cierto?, la anulación y proponiendo, por lo tanto, digamos, que se haga cualquier cosa, lo que nos está planteando es justamente que de todas formas, en función de las necesidades y de los requerimientos del investigador, y en este caso del científico, se adecuará a esas normativas, pero a esas normativas que él mismo va creando en función de esos contextos y de esos procesos de investigación. Entonces, la primera, digamos, la
La primera cosa que nosotros podemos sacar de este debate es que si seguimos las tesis de Feyerabend, la propuesta de Feyerabend no es la negación, pero sí es el cuestionamiento a que exista un solo método y que existen diversas, es decir, hay una pluralidad de métodos. Esto sería como la primera afirmación. Ahora, en este proceso de revisión, cuando tú me mandaste justamente la posibilidad de sobre cómo continuar en nuestra conversación, me encontré con algunas, digamos, afirmaciones de Popper también que quisiera poner de manifiesto, porque cuando digamos, Popper no había planteado, digamos, y esto lo dije en la reunión anterior, en la conversación anterior que tuvimos, ¿no es cierto?, que Popper, si bien es cierto, no afirma la existencia de la ciencia, pero afirmaba que, ¿no es cierto?, que existe una forma de validar el conocimiento científico. Pero me encontré con unas dos afirmaciones que me han llamado mucho la atención, justamente en uno de los textos que yo lo había trabajado hace mucho rato, y que es la lógica de la investigación científica. Y entonces ahí en la página 45 justamente él empieza haciendo una afirmación que dice lo siguiente: por regla general empiezo mis clases sobre el método científico diciendo a mis alumnos que el método científico no existe. Entonces, esto en Popper, en Feyerabend como que es mucho más, o sea, siempre nosotros hemos tenido la idea, ¿no?, de que Feyerabend era el que está, aparentemente, pero si uno lee con detalle los textos de Feyerabend, en realidad, como ya he dicho en la primera parte de mi intervención, Feyerabend no está negando el método, lo que está negando es que haya un método y que hay posibilidades, pero que además de esos métodos son flexibles. Voy a comentar sobre ese tema cogiendo algunos otros elementos desde otras perspectivas. Entonces, ahora, aquí justamente viene el punto, ¿no? Uno entonces dice, en realidad, ¿qué significa esta afirmación de Popper? Y en uno de los textos claves de él, que es la lógica de la investigación científica. Entonces he cogido justamente una de las posibles interpretaciones, pero quiero agregar antes de eso otro texto que está ahí mismo, que parecería entrar en contradicción con la primera afirmación que he puesto, que está en la introducción, pero en la introducción de 1956, que no es la de 1933, que es cuando publica justamente este texto, ¿no? Y dice, y con todo estoy completamente dispuesto a admitir que existe un método al que podría llamarse el único método de la filosofía, ¿ya? Pero es característico solamente de esta, pero no es característico solamente de esta, sino que es más bien el único método de toda la discusión racional, y por ello tanto de las ciencias de la naturaleza como de la filosofía. Me refiero al de enunciar claramente los propios problemas y examinar críticamente las diversas soluciones propuestas. Entonces, ahí viene, bueno, primero me dice que no hay método, y luego dice, no, sí hay un método. Ahora, ahí cogemos justamente, voy a permitirme, como te dije, coger algunas de las citas, y cojo otra cita que está justamente en Conjeturas y Refutaciones, del mismo autor de Popper. Dice, se trata de una teoría del ensayo y error de conjeturas y refutaciones. Entonces, no hay procedimiento más racional que el método del ensayo y el error, de la conjetura y la refutación, que proponer teorías intrépidamente, de hacer todo lo posible para probar que son erróneas y de aceptarlos tentativamente si nuestros esfuerzos críticos fracasan. Por lo tanto, siguiendo la afirmación que está en este otro texto que es igual clásico y que me parece muy importante además en Popper, ahí en ese texto vuelve a afirmar que sí existe un método, y justamente lo que afirma Popper, y que es muy importante para lo que nosotros hemos venido conversando, lo que Popper está afirmando es que la ciencia primeramente no tiene un saber absoluto, y que tampoco tiene un método absoluto, sino que siempre está sometido, ¿no es cierto?, a este proceso de conjetura y error, que es el método, en última instancia, dicho ya en términos más precisos y conceptuales, es el método de falsación de Popper. Porque ¿qué es en última instancia la falsación? Proponer una teoría intrépida
y someterle, ¿no es cierto?, a un proceso de análisis, y si es que pasa, ¿no es cierto?, el rigor, entonces esa teoría es aceptada, que es el proceso de justamente que propone Popper de la falsación. Y entonces en otro texto de él que se llama El conocimiento objetivo, plantea, dice, el método de la ciencia es el método de conjeturas audaces e ingeniosas seguidas por intentos rigurosos de refutarles. Es decir, ahí nos da la razón en términos de lo que nosotros estábamos diciendo, es decir, el método que propone en última instancia es el método de falsación como conjetura y error, dice. Y en ese texto que es muy conocido y que es muy debatido, ¿no es cierto?, en el mito del marco común, dice, todo lo que pienso del método científico se puede resumir diciendo que consiste en estos 4 pasos, y pone ahí, seleccionar un problema que quizás por haber tropezado con él, tratar de resolverlo proponiendo una teoría como una solución tentativa. A través de la discusión crítica de nuestras teorías y de nuestro conocimiento se desarrolla por medio de eliminación de algunos errores, y de esta manera aprendemos a comprender nuestros problemas y nuestras teorías, así como la necesidad de nuevas soluciones. Y finalmente, la dilucidación crítica incluso de nuestras mayores teorías siempre saca a la luz los nuevos problemas. Entonces, si planteamos el problema, ahí retomando a los dos autores, Feyerabend y Popper, que a pesar de esa afirmación que parecería, ¿no es cierto?, una afirmación no muy feliz que lo hace en la introducción, lo que llegamos a la siguiente conclusión, ¿no? La pregunta es, ¿hay método? No hay un método, hay métodos. Ahora, ¿hay métodos? Sí hay método, porque nadie hace, digamos, una investigación simplemente por azar, sino que más bien sigue ciertas reglas. Ahora, esas reglas se las va construyendo en función, primero, de los campos de investigación, y luego dependiendo de las condiciones y de las circunstancias justamente en las que nosotros estamos desarrollando el proceso de investigación científica. Entonces, la primera, quiero como ir cerrando la primera cosa, la primera afirmación clara que tenemos: no hay el método, pero sí hay métodos en ciencia. Ahora, esos métodos dependen de las circunstancias y dependen de las condiciones. Para el caso, porque ya cité a Popper, solamente por esa razón, para el caso de Popper, el método justamente está centrado en torno a su propuesta también de qué implica hacer ciencia. Y su método está centrado, ¿no es cierto?, en la primera afirmación de conjeturas y refutaciones. El conocimiento científico no es un conocimiento absoluto, por eso justamente él parte de la condición de finitud, que es un debate ahí luego que entra con la primera generación de la Escuela de Frankfurt, principalmente con Adorno y Horkheimer en torno a la cuestión de la ciencia. No hay, digamos, una sola forma de conocimiento, y por lo tanto no hay un solo método, pero afirma justamente eso: ese conocimiento no es absoluto, ese conocimiento siempre estará sometido a un proceso de revisión, y por eso es conjetura y refutación, siempre será provisional, por lo tanto. Y el método también, ahí viene justamente el asunto que nos interesa a nosotros, el método también será provisional en función de los requerimientos que nosotros podemos tener en el proceso de investigación. Pero aquí viene una pregunta que justamente ayer reflexionando, bueno, uno podría dejarlo ahí con esa, digamos, mediana respuesta, pero la pregunta es, ¿y qué es lo que caracteriza a ese método a pesar de que no hay uno, pero algo debe haber, ¿no es cierto?, que permite justamente decir que a pesar de que no hay un método, hay algo que junta y que permite decir que en ciencias sociales, que en ciencias fácticas o que en ciencias formales algo permite desarrollar el proceso de investigación, aunque no sea uno. Entonces, ¿qué es? ¿No es cierto? Entonces, he revisado en algunas, digamos, en algunas propuestas, y he cogido justamente algo que me ha terminado de convencer en medio de ese debate, y es la afirmación que hace en su clásico libro el Mario Bunge, que es un libro, bueno, esta edición es muy reciente en la editorial Aetoli. Este libro lo publicó en Editorial Siglo XX hace mucho tiempo, inicios de la década del 80,
pero esta la sacó justo antes de su fallecimiento, hizo una nueva publicación de muchos de los textos que tenía y otros que no había sido publicados en español, decidió sacar en esta editorial española, y entonces ha sacado como unos 9 tomos. Entre esos está justamente este textito pequeño, Ciencia, su método y su filosofía. Pero justamente he querido coger esta partecita de aquí, que dice, el método científico, y pone entre signos de interrogación utilizando una frase latina que dice, es ad inveniendi, es decir, es un camino que resuelve todo, como un rompecabezas que tenemos la pista con la que se resuelve todo. Y obviamente él dice, no. Bunge vuelve a ratificar lo que estamos planteando. No existe un método científico que resuelva o que dé las pistas de cómo hacer ciencia en todas las circunstancias, en todas las condiciones y en todas las coyunturas históricas. Eso no existe. No es ese método, digamos, la pista que tenemos que seguir para poder resolver. Eso no hay. Entonces, ahora regreso a la preocupación anterior, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que caracteriza a la ciencia en tanto método para poder nosotros decir que estamos haciendo ciencia y que nos distingue del conocimiento filosófico o nos distingue del conocimiento cotidiano? Y entonces ahí me gusta mucho porque he revisado en varios autores, me convence lo que justamente plantea Bunge. Él dice la verificabilidad. Entonces, la característica fundamental del método científico es la verificabilidad. Entonces, y contrasta con el de veracidad. Verificabilidad en contraste con el de veracidad. Porque la ciencia, si bien es cierto, tiene como objetivo la búsqueda de la verdad, no la verdad en sí misma, porque eso, como hemos dicho, siguiendo a Popper, la ciencia tiene como característica fundamental el ser conjetural, el ser provisional, el no ser absoluto y por lo tanto estar condicionado a la constante crítica, revisión, que es una de sus condiciones para hacer conocimiento científico y no ser un dogma, ¿no es cierto? Entonces, la verificabilidad es justamente la posibilidad de la contrastación, ¿no es cierto? Ahí está el asunto. Porque dice, a ver, pueden haber, incluso en el nivel del conocimiento cotidiano, en el sentido común, en el conocimiento filosófico, pueden haber verdades, pero que no son científicas. Entonces, ¿en dónde está el carácter del método científico? El eje fundamental del método científico en su verificabilidad. ¿Y qué significa decir en su verificabilidad y no en su veracidad? La verificabilidad es que cualquier otro puede repetir ese procedimiento y alcanzar, comillas, los mismos resultados. En el caso de las ciencias fácticas estamos hablando, porque en el caso de las ciencias sociales ya tenemos ahí una dificultad, ¿no es cierto?, de alcanzar exactamente lo mismo. Eso ya tiene un grado de dificultad. Ahora, voy a remitirme primero a las dos primeras formas de hacer ciencia, es decir, a las ciencias formales, que ya hablamos, ¿no es cierto?, en una de las primeras reuniones, que es la matemática y la lógica. ¿Qué tipo de contrastabilidad podemos hacer si el objeto de las ciencias formales no es, comillas, la realidad empírica, no es del mundo fáctico, no es del mundo de lo dado? Entonces, he revisado igual desde distintas posiciones. Obviamente la verificabilidad es de orden lógico, racional, es decir, la capacidad de coherencia lógico-argumentativo. Eso es lo que permitiría justamente probar que ese conocimiento es científico en función de su método, porque estamos hablando del método, ¿no? Entonces, las ciencias formales utilizan un método que es, digamos, entre comillas, un método. Digamos que la característica que estamos diciendo de la ciencia es la verificabilidad, en el sentido de que en el caso de las ciencias formales, su verificabilidad no es una contrastación empírica, no es una confrontación con la realidad, entre comillas, esto del concepto de realidad, sino más bien es una confrontación de orden racional, en el nivel axiomático, en el nivel teórico ideal, porque el mundo de las ciencias fácticas está en el mundo de la idealidad, ¿no es cierto? Obviamente haciendo la aclaración que no es la idealidad platónica, aunque algunos, incluso hay también un debate. Bunge no está de acuerdo con que sea la idealidad platónica, pero por ejemplo Roger Penrose, este famoso matemático y físico inglés que todavía está vivo, que escribe su famoso libro El camino de la realidad y
como es el pensamiento del emperador, justamente él en cambio parte de la idea de que digamos, la realidad matemática es una realidad platónica. Bueno, eso es un debate, ¿no?, muy amplio en el campo de la matemática. Ahora, en el caso de las ciencias fácticas, la verificabilidad se da como contrastación de los enunciados teóricos con algunos elementos de la realidad. No siempre la ciencia fáctica tampoco contrasta y verifica en el nivel de la realidad, comillas, empírica, sino que hace una contrastación. Pensemos en el caso de la misma mecánica, de la teoría de la relatividad, por ejemplo. Los principios de la teoría de la relatividad, ¿no es cierto? Uno de ellos fue recién contrastado en 1919, cuando hubo este eclipse de sol, que se pudo, ¿no es cierto?, observar cómo se daba o venía la luz cuando pasaba por otro espacio y tomaba una curvatura. Eso no se había podido corroborar, es decir, simplemente la teoría gozaba de verificabilidad en función de su rigor lógico y de su contrastabilidad y coherencia lógica, pero no de su contrastabilidad empírica. Hay algunos puntos incluso de la teoría de la relatividad que se están probando recién ahora, porque eso no había posibilidad de probar, pero la teoría ya había sido aceptada y obviamente había sido verificada en el sentido de que había pasado, ¿no es cierto?, el rigor lógico y la coherencia lógica argumentativa desde el punto de vista matemático. Entonces ahí tenemos. Ahora, teniendo en cuenta además que en el caso de las ciencias fácticas no es que hay un contraste empírico en el sentido inmediato de la realidad, porque lo que se está contrastando no son enunciados, o no se está contrastando elementos observacionales empíricos, sino, digamos, en este caso se está proposiciones. Lo que se verifica son las proposiciones, no los hechos empíricos como tales, porque los hechos empíricos no son verificables en el sentido de que alcancen grado de verdad o no verdad. Los hechos son lo que son. Lo que se contrasta y lo que se verifica y se determina que son verdaderos en función de la verificabilidad está en función, en este caso, ¿no es cierto?, de las proposiciones que nosotros tenemos. Y esas proposiciones, ese conjunto de proposiciones están dentro de un marco teórico y entonces dentro de esa teoría. Por eso es que incluso dentro del campo de la ciencia, en un momento determinado tú puedes contrastar y puedes incluso establecer que una proposición es falsa, y eso no necesariamente implica que la teoría queda falsada, sino solamente esa proposición. E incluso puede ocurrir que esa proposición false, ¿no es cierto?, una hipótesis, pero una teoría está conformada por un conjunto de hipótesis y eso hace que esa hipótesis quede desechada en función de la proposición contrastada, pero no la teoría, y eso ya ha ocurrido. Eso ha ocurrido, por ejemplo, ahí siempre les gusta a los epistemólogos poner este caso, ¿no es cierto?, de estos famosos físicos que en el siglo XVIII, por ejemplo, descubrieron un nuevo planeta. Y claro, ocurría que en la órbita, ¿no es cierto?, los otros planetas empezaban a tener ciertas, digamos, no hacían el recorrido exacto en la órbita de donde se suponía que se iba a observar. Pero entonces, mira, ahí viene justo en las dos líneas de lo que yo estoy planteando. Primero, el contraste, la verificabilidad no se realizaba en el nivel empírico, porque tú no puedes coger el planeta y someter a contrastabilidad. Lo que se hacía es contrastabilidad teórico-matemático. ¿Qué está pasando entre el recorrido que hacen los planetas en las órbitas, que ya se había hecho el cálculo, y esa disfuncionalidad, podríamos decir, en la órbita, y por qué no estaba ocurriendo? Entonces construyeron una hipótesis matemática. Debe haber algún otro cuerpo celeste que está influyendo en la gravitación, producto, ¿no es cierto?, de las leyes de la gravedad, que está haciendo que se modifique ese movimiento de los planetas. Y eso es justamente lo que se descubrió, y se descubrió el nuevo planeta. Eso ocurrió años después, ¿no? Pero en un primer momento, pero mire, ahí no es que se desechó la teoría de Newton, porque hubiéramos podido plantear, entonces la teoría de Newton estaba mal planteada, se calculó mal, y los planetas no asoman donde deberíamos observar en función del cálculo matemático que realizó,
y desechamos, pero no, lo que se hizo es reconfigurar la hipótesis y se dijo, debe haber, ¿no es cierto? Se planteó una nueva hipótesis, debe haber algún cuerpo celeste que está con su, digamos, ejerciendo influencia gravitacional y eso está haciendo que se modifique la órbita de los otros cuerpos celestes. Y entonces eso es lo que se probó. Entonces ahí van las dos cosas. Primero, la refutación en términos de la proposición, digamos, no es que se refuta, digamos, un hecho en el sentido del objeto empírico, porque eso no ocurre. Lo que se refuta, ¿no es cierto?, en términos verificacionales desde el punto de vista del método es una proposición. Una proposición puede llevar a que también se refute una hipótesis, pero refutar una hipótesis no necesariamente significa que nosotros desechamos una teoría. Lo que se puede, digamos, desechar es una hipótesis y se saca de ese marco y se replantea. E incluso a veces puede ocurrir que yo refuto una proposición y esa, o porque la hipótesis estuvo mal planteada o porque la proposición estuvo mal planteada y no necesariamente la teoría. Entonces ahí tenemos. Entonces, para ir como cerrando el asunto en este punto específico, ¿no es cierto?, del tema, entonces tendríamos como 3 ideas básicas, ¿no es cierto? Primero, no hay el método, hay métodos. Y luego esos métodos tampoco son como un recetario que ya nos permite resolver todas las formas de cómo se llega a plantear la hipótesis, cómo se contrastan las hipótesis y cómo se verifican esas hipótesis. Eso no existe. Pero sí, obviamente, todo científico, bueno, el Ruy Pérez Tamayo pone algunas ideas de qué más o menos se debería tomar en cuenta para, por ejemplo, la primera cosa, cuando yo voy a hacer, digamos, una contrastación, siguiendo el método, una de las características del método es que no debe propugnar mentir sobre lo que está diciendo. Ahora, en ciencia hay el error, claro, por supuesto, pero eso es parte de la condición, siguiendo al mismo Popper, diríamos, de la condición finita del investigador y de la condición del conocimiento. El conocimiento en sí mismo nunca puede ser absoluto, ningún tipo de conocimiento, porque incluso hay muchas confusiones. Yo he escuchado a mucha gente que dice que, bueno, en ciencia el conocimiento es provisional, pero en religión, por ejemplo, no, conocimiento siempre es también ahí provisional, el hombre siempre está en búsqueda. O sea, que luego tú plantees institucionalmente algún dogma, tal vez, pero el hombre religioso siempre está en camino de búsqueda, siempre es un peregrino. Creo que el poema de de Juan de la Cruz, La noche oscura, evidencia justamente eso. No me voy a salir ni voy a ir a ese tema, pero el punto justamente es ahí. El conocimiento, en este caso, como el método científico, siempre es un método igual provisional. Es un método que no tiene justamente que cogido la famosa pregunta que hace, ¿no es cierto? El método científico es ars inveniente, que dice Bunge. No es, digamos, un recetario, no permite resolver todo y simplemente nos da pistas, nos da pautas y obviamente en cada circunstancia y en cada condición podremos nosotros ir buscando la respuesta. Entonces, obviamente luego podríamos dar algunas características y qué métodos existen, etcétera, pero ahora en la primera parte, como para este punto, queda medianamente planteado la propuesta. Muchas gracias. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Luis Fernando Villegas Vallas, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo Encuentros con las Filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la Filosofía, el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.